Bueno, buenos días para todos. Un gusto que estén aquí nuevamente. María Pía Ribeiro desde Brasil va a comenzar la actividad. Olá, bom dia a todos. A gente está Hola, aqui buenos días a todos. Estamos acá en otro lunes más. reunido nos últimos Nos venimos reuniendo en los últimos meses, cada 15 días, para la presentación del proyecto ECO, una iniciativa de varios países de América Latina para la difusión de la información de COVID. Y hoy tendremos una presentación três convidados, fora de 3 invitados, más allá del equipo que ya es el equipo formal del encuentro. La primera persona que va a hablar sobre el tema de hoy, que es temporada de infecciones respiratorias más allá de COVID, que bueno, además del COVID tenemos otras infecciones respiratorias. Para eso vamos a llamar para que hable primero Fernando Mota, de Río de Janeiro, del Instituto Nacional de Tecnología, es tecnólogo senior en la salud pública, vicejefe de laboratorio de virus respiratorio y sarampión, Instituto Osvaldo Cruz, Fiocruz, Río de Janeiro. Fernando, te paso la palabra y luego presentamos los demás oradores. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Primero me gustaría de decir gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. María Pía me pidió que hablase un poco de los virus respiratorios, porque que no sean exactamente los que tenemos trabajado por todo este tiempo, los coronavirus, pero ahora hablar un poco de los otros que se quedaron un poco olvidados en estos momentos ahí, desde que empezamos con la pandemia. En verdad, cuando todo esto empezó en China, fue bastante interesante ver que cómo esto arregló ahí a situación de la pandemia. En los primeros casos ocurrieron en conjunto con la circulación de otros virus respiratorios, más específicamente de influenza. Hubo en aquel primer momento muchos casos de, no muchos, pero bien asociados casos de codetecciones de coinfecciones mientras otros virus respiratorios ahí, en algunas partes del mundo, específicamente del hemisferio norte. Para nosotros aquí, esto empezó en el comienzo de la circulación de los otros virus respiratorios, como hablábamos hace poco, antes de todo esto empezar, que son todos los otros que no eran influenza. Entonces ahora, cuando vamos a reuniones, hablamos de los otros virus respiratorios e influenza, para no dejar el influenza que empezó con todas las redes, muchos de los sistemas de vigilancia en nuestros países, se comenzó con influenza, para no dejarlo alejado de la situación. Pero en verdad lo que pasó es que se quedó como que 1 año, 2 años prácticamente sin circulación, sin detección de influenza, y la detección de los otros virus respiratorios, que siempre fue más pequeña, porque no era algo que estaba totalmente establecido por las redes de vigilancia en países, normalmente ocurren asociados a proyectos. Esto se quedó aún más rebajado con la situación de la pandemia. Pero ahí están. En aquel comienzo de la historia, en nuestro laboratorio nosotros hicimos aquí un pequeño trabajo con un pequeño número de muestras. La idea era decir... Fernando, desculpa te interromper, Fernando. Você tá com a apresentação do... No, perdón, yo estoy Ainda, haciendo... Fernando, ¿no tenés la presentación? Todavía no, disculpen. Sí, simplemente para que no dejes de compartir. No. Bien, mi presentación, las diapositivas siguen en portugués, pero voy a intentar hablar en español. En aquel primer momento, cuando la idea era tener un panorama de los virus respiratorios que tendríamos en el comienzo de la pandemia, porque lo que vimos fue que empezó la pandemia con los coronavirus, la detección de influenza bajó muchísimo. Pero ¿qué se pasó con los otros virus? En verdad, lo que nos vimos fue que se mantuvo la detección de otros virus, principalmente como los rinovirus y adenovirus. Esto es un trabajo que se publicó en el periódico científico de Fiocruz, Memórias do Instituto Oswaldo Cruz.
habla un poco de esa situación con los otros virus respiratorios. En verdad, ellos no desaparecieron, pero se quedaron rebajados, circulando en muy pequeños números. Pero ahí están, y ahí vuelven ahora con la circulación en un momento bastante distinto de lo que se espera, de una reintroducción de influenza en un momento distinto. En el fin de año, por ejemplo, en el Río no se espera la circulación de estos virus. Y ahora vamos a empezar más una temporada, una estacionalidad de los virus respiratorios. En este momento, todos los ojos se vuelven para justo a buscar lo que vamos a tener ahí. Pero básicamente lo que vamos a buscar. Son estos virus respiratorios que todos conocen muy bien, pero la asociación entre virus respiratorios es como poner juntos virus que son totalmente distintos, que tienen solamente una asociación sindrómica, que es la transmisión respiratoria y, lógicamente, la oportunidad, la funcionalidad de hacer la replicación del trato respiratorio superior o del trato bajo. Y cuando esto pasa en el trato bajo, lógicamente, tenemos las infecciones más importantes. Pero básicamente es una mezcla de distintos virus que solamente están unidos porque hacen, virológicamente hablando, no tiene mucho que ver uno con otro. Solamente lo que hacen por hacer una síndrome que es muy importante y que es específicamente, mayoritariamente asociada a la doença respiratoria. Pero hablando un poco de ellos, podemos empezar con el bocavirus humano, pero el bocavirus humano, yo pongo esto al principio porque en verdad, cuando se hizo la descubierta, el hallazgo de la comunicación de estos virus que haciendo una doença en niños en el hemisferio norte, esto causó una conmoción porque no se esperaba, es un virus que es más conocido de la parte veterinaria, pero hubo unos cuantos casos importantes en crianças, incluso casos con necesidad de hospitalización, pero después de estos dos surtos, dos grandes brotes, perdón, que se hablaron, no se tuvo mucha más información, ellos siguen siendo detectados, pero muy probablemente está ahí, pero no es de fato un importante causador de doença respiratoria. Diferentemente son los adenovirus bastante conocidos, y ahora en el tema, con la situación del adenovirus 41, que fue encontrado en algunas de las muestras clínicas de los casos de hepatitis agudas en niños. Pero el adenovirus es un virus de DNA muy importante, provocando resfriados y lógicamente provocando un rango muy grande de distintas sintomatologías, pero en la clínica respiratoria es uno de los virus más importantes que provocan el resfriado común en la estacionalidad, que normalmente antecede un poco la circulación de influenza, por lo menos en el sur-sudeste de Brasil. El rinovirus humano es para decir, esto sería lo más prevalente de todos ellos, que es capaz de provocar una doença que es básicamente lo que se conoce bien como el resfriado, si es la doença común respiratoria, que va y que viene autolimitada, y son muchísimos encontrados en las muestras clínicas de pacientes que tienen una síndrome gripal. Incluso el rinovirus y el adenovirus fueron los virus que más detectamos aquí en este trabajo que mencioné al principio de mi charla, cuando hicimos con algunas muestras que logramos capturar en el comienzo de la pandemia aquí en Brasil. Lógicamente, los coronavirus humanos, hay 7, 3 de ellos son importantes por provocar doenças más graves, que hablamos de SARS coronavirus, de las síndromes respiratorias agudas, y los otros 4 son aquellos que también están junto con el otro grupo que provoca los resfriados comunes. Hay que buscar también los parainfluenza, 1, 2, 3, 4A y B, estos también son importantes, y normalmente se pueden encontrar principalmente en epidemias aquí en Brasil. Lo que se tiene documentado, lo que hemos visto en algunos proyectos que hicimos aquí en nuestro laboratorio, epidemias a cada 2 años, donde hay una circulación de uno de estos tipos más específicamente,
Normalmente el tipo que circula en un año, 2 años después, no es lo que circula. Es probable que tenga algo que ver con la inmunidad adquirida o algo así. Lógicamente, el virus sincicial respiratorio, A y B, son muchísimos importantes de la clínica pediátrica por motivos de provocar una doença respiratória muy grave, por ter una gran circulación entre los niños, provocarem serem muitíssimos importantes incluso para doenças que se siguen después de la infección, de la resolución de la infección. Seguimos adelante con el metapneumovirus A y B, que durante mucho tiempo estuvo mucho asociado con la circulación en conjunto con sincicial respiratorio, donde se pensaba que donde se tendría una coinfección mientras metapneumovirus y sincicial se tendría una doença más importante. Algunas veces se vio esto, pero no es alguna cosa completamente cerrada, pero también es un virus importante. Y lógicamente llegamos a los influenza A, B y C, que están mucho más asociados con la clínica en los adultos, pero en influenza B bastante importante, más importante en los niños que en influenza A, pero lógicamente esto acomete a todos. Son distintas familias, distintos virus, todos esos son importantes que sean buscados, y hay otros lógicamente, pero estos son lo que se puede decir la ortodoxia de los virus respiratorios, de que buscamos de la clínica respiratoria cuando vamos a una muestra de un paciente que tiene síndrome gripal. Estos virus no dejaron de circular, pero bajaron mucho su circulación durante todo este tiempo de pandemia. La cosa boa es que mientras todos estos virus comparten una ventana de oportunidad para se hacer la colecta, la recolección de la muestra en los testes, esto cambia un poco, lógicamente, el coronavirus es más distinto aquí, este corona que tenemos ahora de la pandemia, pero básicamente lo que se busca es que con el método padrón oro, que es la RT-PCR o la PCR con detección en tiempo real, que desde el primer día hasta el día 8 se tiene una buena sensibilidad para el método, y lógicamente otros métodos pueden ser utilizados, pero la detección, por ejemplo, de anticuerpos, como vimos para coronavirus, es muy difícil, porque hay epidemias que se suceden, los virus cambian, la sorología es distinta para cada uno de estos virus, y yo no hablé porque no hay tiempo, pero estos virus tienen distintas variantes internamente que hacen mucho más difícil el trabajo de identificación sorológica, como por ejemplo el rinovirus con más de 100 sorotipos distintos. Y para terminar, solamente un grande, hablando muy rápidamente de lo que se puede buscar, tratando de buscar todos estos virus, lo que tenemos en la mejor de las hipótesis es algo como que una positividad que va a 30%. Algunas veces, lógicamente, cuando hablamos de una pandemia, con la introducción de un nuevo virus en una población que no tendría contacto, eso sigue mucho más alto, lógicamente, pero cuando hablamos de la normalidad, normalmente lo que tenemos en nuestro laboratorio es alguna cosa mientras 30% de positividad. Entonces, hay un gran número de otras síndromes, perdón, hay un gran número de muestras que no son caracterizadas y que se quedan con un punto de interrogación lo que se pasa ahí, que está ocurriendo. Y las preguntas que me gustaría de hacer es que, ¿cómo hacer el fortalecimiento en nuestra región de la vigilancia de los virus respiratorios? Hay tanta cosa que vigilar, pero estos otros virus se quedan muy poco conocidos de una manera general, salvo algunos puntos específicos, algunas ciudades, metrópolis, capitales de nuestros países. ¿Cuál sería la importancia de la vigilancia de estos virus cuando para la mayor parte de ellos no hay vacunas o quizá una terapia específica? De facto, la cantidad de esfuerzo que vamos a poner ahí y cómo vamos a utilizar esa información. Cómo utilizar esto en la práctica, por ejemplo, para reducir el consumo, por ejemplo, de los antibióticos cuando se tiene una infección respiratoria por un virus confirmada. Cómo reconocer amenazas de salud pública, como por ejemplo tuvimos con SARS-CoV-2. Esto es una cosa muy importante porque si no se hace la vigilancia, no se tiene el conocimiento de lo que hay ahí. Estos virus se parecen
es como una analogía, como si fueran aquellos caimanes que se quedan a la orilla de los ríos, del fango, esperando por alguno que ponga el pie ahí, que va a hacer alguna cosa, pero están ahí, quietos, no se parece que están, pero a todo momento se pueden volver y hacer daño a nosotros. Entonces tenemos que nos quedar bastante activos, proactivos, para no caermos en la boca abierta de estos caimanes que son conocidos por nosotros. Gracias, era lo que quería hablar rápidamente a ustedes para que podamos después hacer un poco de discusión. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Vamos a seguir con la exposición entonces, desde aquí, de Dariana Tritten, ¿sí? Ella es licenciada en enfermería, pertenece a la Unidad de Control de Infecciones Hospitalarias del Departamento de Vigilancia en Salud del Ministerio de Salud Pública en Uruguay. Y bueno, su presentación va a estar enfocada un poco a los datos de circulación de los últimos meses acá en Uruguay. Y bueno, posteriormente ya vamos a pasar a la discusión. Muy interesante la presentación de Fernando y con muchas preguntas que vamos a abordar después. Bueno, buenos días para todos. Con el licenciado Eduardo Silvera, con quien trabajamos en la Unidad de Control de Infecciones Intrahospitalarias del Ministerio de Salud Pública, preparamos esta ponencia con el objetivo de describirles la vigilancia centinela que se realiza en Uruguay para las infecciones respiratorias agudas graves, y bueno, y como les decíamos, mostrarles los resultados de esta vigilancia. Bueno, en principio contarle un poco los antecedentes de cómo ha venido evolucionando la vigilancia de Irak en Uruguay. Comenzó luego de la pandemia de H1N1 en el 2010, fue una vigilancia universal donde todas las instituciones del Uruguay notificaban sus casos de Irak. Luego, en el 2012, se seleccionaron algunas de estas instituciones y fue una vigilancia extendida. Desde el 2015 a la fecha es Centinela, con la diferencia que a partir del 2017 las instituciones que funcionan como centro Centinela no se han rotado. Esta vigilancia se lleva a cabo en los equipos de control de infecciones de las instituciones, cuentan con un manual operativo donde se definen los objetivos de la vigilancia, cuál es la estrategia a llevar, la definición de caso, cuál es la oportunidad, la toma de muestra y la forma de enviar estas muestras. En cuanto a la definición de caso, es un caso de Irak, todo paciente con fiebre y síntomas respiratorios y que es ingresado a una institución por esta causa. En los casos de pacientes que ingresan a las unidades de cuidados críticos, aún en ausencia de fiebre, constituye un caso de Irak. Esto es una definición con fines epidemiológicos y no clínicos, al igual que la toma de muestra, que en realidad por lo general va acompañada de dos muestras, uno para lo clínico y otro para lo epidemiológico. En ese manual también se describe cuáles son las funciones de cada uno de los que constituyen la vigilancia, ¿sí? Los centros colaboradores con la notificación del caso, que lo hacen a un sistema electrónico, que es el de vigilancia de las infecciones intrahospitalarias, y va acompañado de la carga diaria de las hospitalizaciones diarias por todas las causas en esa institución, discriminado por sexo, edad, y ingreso a UCI y fallecimientos por todas las causas. Luego de que ese paciente es captado, se notificó el caso, y si se considera que está en oportunidad de toma de la muestra, se envía una muestra al Departamento de Laboratorio de Salud Pública, que es nuestro laboratorio de referencia nacional. Allí es donde se procesan las muestras, y desde la unidad de control de infecciones, donde estamos con Eduardo, es donde se terminan de actualizar estos datos y notifican a los sistemas que vamos a ver más adelante. Ahí va. Bueno, acá la ubicación geográfica de dónde están estos centros, están distribuidos en 5 departamentos de nuestro país. Hay instituciones de ámbito público y privado, y bueno, y fueron seleccionadas teniendo en cuenta algunas características como son la densidad de población, en el caso de Montevideo, algunos grupos etarios de interés, como lo es el Hospital Pereira Rosell, que es un hospital de referencia a nivel de pediatría, departamentos con producción avícola, como es el Hospital de las Piedras, Canelones, donde se encuentra el Hospital de las Piedras,
población de riesgo, como son los policías, por eso la selección del hospital policial, y después la presencia de departamentos fronterizos, y algunas instituciones privadas que tienen presencia de extranjero a través de los seguros de salud. Bueno, como le decía, los objetivos de esta vigilancia, y bueno, está un poco acá las preguntas que se hacía Fernando hoy en su presentación, ¿no? ¿Para qué hacemos esta vigilancia y por qué es tan importante? Bueno, porque nos permite determinar el comportamiento epidemiológico de la influenza, COVID y otros agentes circulantes que son responsables de enfermedades respiratorias virales, y bueno, que su presencia en forma aumentada nos permite identificar brotes en forma oportuna. Después también porque al llevar estos virus, estas muestras a los laboratorios de referencia nacional, se puede aislar, caracterizar e identificar los nuevos subtipos o variantes de virus, y hacer una orientación hacia la selección de las vacunas. Hoy en día se está trabajando desde el Ministerio de Salud en un trabajo de efectividad de vacuna, de REVELAC, que, bueno, que va de la mano con estas muestras de los supuestos centinelas. Se van a estudiar en el Laboratorio de Salud Pública y se va a ver la efectividad con la vacuna de influenza y COVID. Después, otro de los objetivos es orientar la formulación de las políticas y directrices para la prevención y el control, y participar en el intercambio de información de la vigilancia a través de plataformas informáticas globales con datos virológicos, que tenemos FluNet, y datos epidemiológicos FluID. Estas plataformas ahora las vamos a ver, que es de donde se puede llegar a descargar los datos de la vigilancia Centinela, tanto de Uruguay como de todos los países que participen de la vigilancia. Esto es lo que se encuentra cuando se ingresa a FluID, o googleando Programa Mundial contra la Influenza, van a poder ver diferentes tipos de gráficos. Nosotros hoy trajimos gráficos de vigilancias para mostrarle, pero bueno, es ingresando allí, seleccionando el país que se quiere ver los gráficos, o que se quiere comparar, y los periodos, van a tener diferentes opciones. Acá en el gráfico superior tenemos la circulación de influenza en la región de las Américas, comparada con la circulación de influenza en Uruguay, que se encuentra en el gráfico inferior. Tenemos año 2020, 2021 y 2022. En el gráfico de arriba, influenza está con el color celeste más claro, que es la influenza H3, la más oscura es la influenza, pero sin tipificar, y en el gráfico de Uruguay, para este año, está tipificada como H3N3, y bueno, se ve su aumento desde la semana epidemiológica número 10, y que han ido en crecimiento. Otra de las plataformas que decíamos que se envían los datos desde el Ministerio de Salud Pública es FluID, y bueno, pueden encontrar esos datos en la página de SARINET. Cuando ingresan van a encontrar estas dos formas de poder acceder a la información, pero lo que es la vigilancia de Irak se encuentra en donde está la camita con el circulito rojo, que habla de la vigilancia Centinela de Irak. Seleccionando ahí, luego el país, los periodos a seleccionar, van a tener diferentes gráficos. Por ejemplo, el primero es el porcentaje de positividad por influenza y BRS en todos los casos de Irak, 2021 y 2022. Influenza está con el color naranja, que bueno, se parece al anterior, porque estamos hablando de lo mismo, y BRS viene en color azul, en aumento en las últimas semanas. El segundo gráfico es el porcentaje de casos de Irak por las hospitalizaciones totales. Como les dije, desde los centros se ingresan estos denominadores que permiten tener también este indicador. Los colores acá son similares, pero el más claro corresponde a 2021, y bueno, y se ve un pico ahí en las hospitalizaciones en la semana 17, que bueno, que no es tan esperado para años anteriores. En el gráfico de abajo es lo mismo, pero por grupo etario. Esos otros gráficos, tenemos acá la influenza nuevamente, 2021, como empezó ya en las últimas semanas a aparecer la influenza, en los meses de diciembre, enero, y luego, como les decía, a partir de la semana 10 en aumento.
El segundo gráfico nos muestra el porcentaje de positividad acumulado para influenza, BRS y COVID. COVID lo vemos con el color violeta, si no soy daltónica, ¿no? Y ese es el porcentaje de positividad. Luego viene el rojo, que es influenza, y el de abajo, que empieza a crecer, BRS. Lo mismo tenemos en el de abajo, que es la distribución de otros virus respiratorios por semana, las primeras semanas hasta la 14, bueno, y que nos sigue acompañando COVID, y ya en azul oscuro, en las últimas semanas, a partir del 15, tenemos presencia de BRS. Bueno, esto es todo, quedamos atentos a las preguntas. Bueno, muchas gracias, y la importancia también que tiene para los médicos clínicos conocer estos datos en el manejo de los pacientes, ¿no? No estamos acostumbrados como deberíamos a revisar estas bases de datos que están disponibles, ¿sí? De forma bastante fácil después que uno las conoce para saber qué circula en nuestro país y en el resto del mundo. Bueno, tenemos al doctor Henry Albornoz, infectólogo, profesor adjunto de la cátedra de infectología, con mucha experiencia en virus respiratorios también, para comentar un poco sobre estos datos. Capaz que podemos empezar un poco con lo que mostraban de la gripe, y lo que mencionó Fernando también. Venimos de 2 años de muy baja circulación de gripe, y bueno, y ahora tenemos a la gripe con más actividad, que se adelantó a las fechas que habitualmente estamos esperando. Esto va a ser un comportamiento no estacional, para hacia dónde vamos, y bueno, y si la pérdida parcial de inmunidad puede llevarnos a la situación que estamos ahora. Buen día, muchas gracias por la invitación, Victoria, y al equipo de ECO. Bien, sí, sin duda, creo que esta información es muy rica y quizás los clínicos tendríamos que acercarnos más frecuentemente a esta información, porque obviamente creo que de acá se desprende algunas cosas que nos sirven para nuestra actividad diaria también, ¿no? Tú lo destacabas, lo destacó Fernando y también se mostró. Venimos de 2 años de muy baja actividad de virus influenza. En 2020 y 2021 prácticamente no tuvimos el comportamiento estacional habitual y no tuvimos casi circulación de influenza. Y cuando uno mira las gráficas de los virus de influenza, te das cuenta que no solo para Uruguay, para el cono sur también tuvimos una actividad de influenza un poco desestacionalizada, que ocurrió sobre fin de año, diciembre y enero. Después tuvimos un descenso y ahora estamos con un inicio de actividad más baja todavía, pero más intensa que la habitual para esta etapa del año. De hecho, cuando uno compara lo que es esta positividad de influenza con el promedio de años anteriores, está bastante, digamos, fuera de época. Particularmente en Uruguay, nuestra mayor circulación de influenza es en junio, julio y agosto, pero el pico de circulación habitualmente es en julio. Y ahora estamos con actividad de influenza desde la semana 10. O sea que eso claramente se anticipa a lo que es la circulación habitual. Y por otro lado, cuando mirás los otros virus que no son influenza y mirás la intensidad, por ejemplo, de ingresos de Irak este año, también está anticipado respecto a lo que es nuestra habitual comportamiento, que coincide habitualmente con la estacionalidad de influenza y de otros virus respiratorios. Esta primera etapa de circulación ha estado vinculada a circulación de parainfluenza y adenovirus. Eso es lo que está en el reporte de OPS de la vigilancia de virus respiratorios para el cono sur. Y lo que está circulando de influenza es H3, fundamentalmente H3N2. O sea que yo diría, como primera cosa, estamos con una actividad de influenza un poco más alta para esta etapa del año, centralizada fundamentalmente en circulación de H3N2, que fue lo que circuló fundamentalmente en el hemisferio norte
en el invierno pasado, y eso parece ser, por lo menos, sembrar la incertidumbre de cuál va a ser el comportamiento en las próximas semanas, porque además no ha sido en un otoño particularmente frío. En otros años hemos tenido una circulación más intensa. Yo recuerdo en el 2017, por ejemplo, tuvimos una circulación anticipada de influenza que empezó en fin de abril, mayo, y fue intensa, pero fue un invierno que se anticipó también y las temperaturas fueron muy bajas desde abril para adelante. No es lo que nos ha pasado hasta ahora, recién ahora en realidad empezamos con una temporada de fríos más intensa, y sin embargo la circulación de influenza parece estar un poquito adelantada. Yo diría que la noción clínica que me queda es que tenemos circulación en este momento de influenza, empezamos a tener circulación de BRS y tuvimos alguna circulación de otros virus respiratorios como parainfluenza y adenovirus. ¿Qué es lo que nos va a pasar en las próximas semanas? Y bueno, digamos, creo que es difícil estar seguros, pero me parece que lo más probable es que la circulación de influenza se va a intensificar acorde con lo que nos pasa habitualmente. Pero bueno, capaz que Fernando también nos puede dar su opinión desde Río o algún otro de los integrantes del equipo. Sí, eso es una pregunta muy, muy importante, es una pregunta muy difícil. En verdad, lo que me parece para nosotros aquí que hablamos, que conocemos el virus, exactamente como habló el doctor ahora, de la circulación de estos virus, como 2017 tuvimos como que un ayuntamiento de una mezcla de las estacionalidades del hemisferio norte con la estacionalidad del hemisferio sur. En aquel momento hubo, pero quizás la explicación sea el cambio climático, porque tuvimos también un inicio del invierno, de baja de temperatura anticipado, pero ahora no hay esto. Me parece que justo lo que es distinto es exactamente el factor de la pandemia. El virus que entra, el coronavirus, ello entra en una población que no tiene contacto con ello, totalmente susceptible. Empieza entonces a hacer una circulación muy fuerte, tiene una transmisibilidad muy importante y empieza a circular muchísimo por todo el mundo. Es la situación todos nosotros conocemos muy bien porque la vivimos en la piel, seguimos viviendo aún. Pero me parece que a medida que hacemos el conocimiento de virus y que la vacuna empieza a funcionar y mucha gente tiene el contacto con el coronavirus, los otros virus que como hubieran perdido su capacidad de circulación fuerte en el mismo, en los seres humanos, ¿sí? En el mismo nicho ahí, yo creo que esto sea una buena explicación. En verdad es como decir que un nuevo virus con una capacidad muy grande de replicación fue capaz de desplazar todos los otros que seguían ahí circulando. Pero lógicamente, esta es la pregunta que es difícil de contestar, es ¿qué pasará ahora? Porque el virus que empezó la pandemia, que hizo ese desplazamiento de los otros, no es más lo mismo, ¿sí? Tenemos un virus muy distinto. Ello sigue evolucionando, ello sigue con características un poco distintas de la que era original. No sé, pero me parece que cuando tuvimos una disminución de la circulación, y esto se pasó en el fin del año, me parece que todo aquella influencia que se evolucionó por debajo de la mesada donde no víamos hacer, apareció, hizo una circulación fuera de su tiempo, pero luego después surge una nueva variante del coronavirus. Entonces,
y que desplaza nuevamente y empieza a circular muy fuerte en nuestros países, como mostró muy bien en la otra presentación. Yo creo que sea esto. Estamos viendo en este momento una situación donde distintos virus compartiendo el mismo hospedero, ¿sí?, están luchando por mantenerse, por circular en la población. Es muy difícil prever lo que va a ocurrir, pero una cosa se puede decir: el virus de influenza estuvo con nosotros por muchísimo tiempo. La situación que tuvimos ahora, por ejemplo, con H3N2, que empezó a circular en la población humana en 1968, esto nunca pasó. Una situación como esta, mismo con otras emergencias de salud pública, con otras SARS, como ocurrió en 2002, como ocurrió en 2012 con el coronavirus de Oriente Medio, esto nunca pasó. Entonces estamos adelante de una situación muy distinta que en nuestra historia, con todo el conocimiento y calidad de la información que tenemos, es la primera vez que estamos viendo. Hay que tener precaución y hay que tener vigilancia. Yo creo que esa es una manera de contestar un poco de las preguntas, como ya contestó anterior, como ya se fue contestada aquí anteriormente, pero hacer la vigilancia importante justo para podemos localizar amenazas como esta y tener la correcta situación donde estamos ahora. Gracias. Bien, tenemos al profesor Julio Medina también conectado, si quiere hacer algunas consideraciones sobre esto. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, felicitaciones por la actividad. No, dos o tres cosas de repente importantes. Para los clínicos, tratar de hacer los diagnósticos rápidos de infecciones respiratorias, ¿no? Ya sea con un inmunocromatográfico que tenemos en Uruguay, podemos buscar adenovirus, sincicial respiratorio e influenza con una buena muestra, pero sabiendo las limitaciones que tienen los inmunocromatográficos, y usar las técnicas de biología molecular obviamente siempre son una buena opción, ¿no? También estamos viendo, cuando vemos inmunosuprimidos con cuadros con infecciones respiratorias agudas graves, la concomitancia, ¿no? El último paciente que vi en lo personal tenía un adenovirus más una influenza, o sea que también, y el influenza no salió en el inmunocromatográfico solo marcó el adenovirus. Cuando le hicimos una técnica de PCR multiplex, saltó ahí el influenza, ¿no? O sea que hay que tratar de hacer buenos diagnósticos. Lo otro, a pesar de que no es de COVID lo que estamos hablando, me está preocupando que algunos clínicos están tratando de hacer como una diferencia. El paciente que ingresa con neumonía, solo le hacen un test de antígeno, y si les da negativo, para ellos están yendo en el otro carril que no sea influenza, y eso es peligroso. Para una IRAC, para una infección respiratoria aguda grave que ingresa al hospital, hay que hacer el test de antígeno, pero también hay que hacer un PCR en caso de que el test de antígeno sea negativo. Así que quería pasar ese comentario. Y lo otro, desde el punto de vista de los clínicos y los comités de infección, estar atentos a los brotes hospitalarios que pueden haber por influenza, ¿no? También por COVID, obviamente, pero por influenza en este caso que está aumentando la actividad. Los datos primarios de dosis de vacunas, creo que habíamos sobrepasado las 300.000 dosis ya en nuestro país hace unos días. No sé los datos de estos últimos días, todavía no lo sé. Gracias. Bueno, muchas gracias, Julio, y nos metemos ya en otro tema que teníamos un poco planificado hablar, y es cómo hacer el abordaje sindromático de la infección respiratoria aguda leve, ¿no? Porque cuando los pacientes ingresan por una infección respiratoria grave, o son, pacientes en particulares que tienen factores de riesgo para mala evolución de una infección respiratoria, ya sea gripe o sea SARS-CoV-2, bueno, ahí podemos hablar después de cómo hacer el diagnóstico y cómo extender a otros virus respiratorios, pero qué hacer con la enorme cantidad que tenemos de pacientes que tienen una infección respiratoria leve. Tenemos que hacer un abordaje sindromático, tenemos que tratar de hacer diagnósticos, y cómo manejarnos en la práctica. Bueno, a ver, sin duda que es un tema que tiene varios aspectos, ¿no?
Primero, la definición de infección respiratoria leve tiene como distintos elementos, ¿no? Porque una tiene que ver con la severidad de la presentación de la infección, que es una parte de la evaluación del riesgo de mala evolución, y otra tiene que ver con sobre qué huésped asienta esa infección, ¿no? Y obviamente lo que puede ser clínicamente una infección respiratoria leve, en cuanto a sus síntomas en el momento que uno lo valora, puede asentar en un paciente que el riesgo de evolución a la gravedad o a una forma complicada sea muy importante. Y el profesor Medina hacía el comentario, por ejemplo, de inmunosuprimidos, trasplantados o con otro tipo de modelo de inmunosupresión, donde aunque la presentación clínica pueda ser inicialmente leve, el riesgo de mala evolución es relativamente importante, y en esta situación para ese tipo de pacientes, yo creo que amerita avanzar en hacer el diagnóstico etiológico, porque tenemos la posibilidad de algunas posibilidades terapéuticas, y eso del punto de vista clínico creo que es muy importante. Entonces creo que hacer un estudio priorizando los pacientes de alto riesgo de mala evolución, independientemente de su presentación clínica inicial, deberíamos hacerlo. Y deberíamos estudiar influenza, sin ninguna duda, deberíamos estudiar SARS-CoV-2, o sea, valorar la posibilidad de que sea COVID, como lo dijo Julio, con un test de antígeno, pero si el test de antígeno es negativo, con un PCR. Y creo que para influenza, lo que habitualmente tenemos disponible son los inmunocromatográficos, pero en este grupo de pacientes, digamos, en los pacientes que uno priorizaría, deberíamos ir también a técnicas de biología molecular. Y ahí tenemos más de una posibilidad. Quizás para los pacientes de más alto riesgo, la técnica ideal probablemente sea un PCR múltiple, donde permite estudiar un número muy alto de agentes de infección respiratoria, el PCR múltiplex, por ejemplo el FilmArray, que bueno, hace una valoración muy completa de la posibilidad de agentes virales y algunos intracelulares. Si uno no tiene disponibilidad, el costo de eso es relativamente alto. En este momento se están usando plataformas de PCR similares a las que hacíamos para SARS-CoV-2, que incluyen por lo menos los 3 virus más frecuentes, ¿no? O que más nos preocuparían en este momento: influenza A y B y BRS. Eso ya vienen en plataformas comerciales, no implican un costo extra muy alto respecto a hacer un PCR solo para SARS-CoV-2, y creo que aportan una información que puede ser importante en esta situación. Para los casos leves, en personas que no tienen factores de riesgo o que no implican un riesgo inicial de una evolución grave o con complicaciones, me parece que el manejo tiene que ser sindromático, y descartar en aquellas personas que desarrollan algunas funciones, como por ejemplo trabajar en centros de cuidado de personas muy frágiles, personal de salud y algunos otros grupos de personas. Bueno, descartar influenza y descartar SARS-CoV-2 parece una conducta razonable en este momento, con circulación, por lo menos en Uruguay, muy importante de los 2 virus. Para los otros que no reúnan esas condiciones, yo creo que el manejo es sintomático, control ambulatorio, y sobre todo ahí, vinculado también a lo que decía Julio, me parece que es muy importante retomar y mantener cosas que inicialmente se hicieron en la pandemia, como mantener a las personas con síntomas respiratorios consultando de preferencia a nivel ambulatorio, no viniendo a las emergencias de los hospitales, porque sabemos que la emergencia del hospital es un lugar de riesgo de transmisión de este tipo de infecciones.
Y eso va junto con otro aspecto que es las precauciones de control de infecciones en la emergencia, ¿no? Creo que deberíamos mantener algunas de las cosas buenas que se hicieron en la pandemia, como por ejemplo un flujo separado para los pacientes con infección respiratoria de los pacientes con otras enfermedades que vienen a la emergencia. Deberíamos tener un triage temprano de los pacientes que vienen con síntomas respiratorios, asignarles un área de asistencia que sea separada de los otros pacientes y obviamente en esas áreas reforzar lo que es la higiene de tos, lo que es la etiqueta respiratoria, disponibilizar obviamente alcohol gel, reforzar la higiene en esas áreas, sobre todo en lo que tiene que ver con las salas de espera, porque obviamente eso está estudiado hace muchos años, de que las personas frágiles que vienen a la emergencia en etapa de circulación, de estacionalidad de virus respiratorios, tienen una probabilidad importante de adquirir un virus respiratorio en ese entorno asistencial. Entonces creo que esas son cosas que deberíamos retomar o mantenerlas. Bien, María Pía. Sim, eu só queria complementar algumas coisas que já foram ditas até. Yo solo quería complementar algo, algunas cosas que ya se dijeron. La gran duda que llega especialmente del equipo médico es justamente qué hacer ante un cuadro de infección viral leve, un cuadro leve de infección viral. O sea, pero tenemos que considerar qué tipo de paciente es, qué tipo de inmunidad tiene, cuáles son todos los datos del paciente para poder conducirlo, pero también el contexto, el lugar donde va a estar el paciente, con quién va a tener contacto, si es un taller, si es una oficina, donde no va a tener contacto con personas inmunodeprimidas, o no va a trabajar en un hospital, pero va a tener un impacto grande en todas las personas que estén en ese lugar si todos estuvieran en el mismo lugar al mismo tiempo. Lo que hemos hecho en la práctica ha sido principalmente cuando son pacientes con potencial para internarse o que se internan ya, es hacer el panel viral que se hace para los pacientes que se internan con infección respiratoria grave. Entonces se puede verificar cuál es el virus que está generando ese cuadro en el paciente. En el cuadro leve, que es el paciente que no tiene comorbilidad ni riesgo de complicación, lo hacemos manteniendo el test de COVID para todos, no hacemos influenza para todos, pero como todavía consideramos que estamos en la pandemia, si llegan con cuadros respiratorios, hacemos antígeno para COVID, ya sea en el hospital o en ambientes de trabajo, en la institución, por ejemplo, en el laboratorio de investigación donde trabajamos, los funcionarios, en cuanto aparecen los síntomas, se les hace el test para ver si tiene que irse a hacer trabajo remoto, si tiene que alejarse, si puede trabajar de todos modos, o si por tener cuidado de no tener contacto con personas positivas, o sea, distanciamos a las personas positivas y tratar a las personas sintomáticas como las tratamos normalmente. En los pacientes sintomáticos o con depresión o que tiene posibilidad de agravarse, le hacemos un panel viral a todos ellos. Creo que esa duda de qué hacer la tenemos todos. Algunas personas pararon de pensar en COVID cuando empezaron a caer los números de casos. Y empezaron a parar de pensar en COVID y a empezar a repetir lo que se decía al principio de la pandemia y a decir, no, esto no es COVID, solo estoy engripado. Nosotros nunca vamos a considerar un resfrío, una gripe, como lo considerábamos alguien. Siempre vamos a tener que separar COVID, o sea, detectar COVID. O sea, no podemos decir que, o sea, que aunque no haya habido tanto, no quiere decir que no van a surgir casos. Siempre vamos a tener que pensar en la opción de que sea COVID y tener la preocupación de, ¿será que quizás esta nueva variante de síntomas respiratorios más altos no complique la parte inferior del pulmón? O sea, tenemos que tener todo eso en cuenta y aislar a las personas que puedan tener esto. Eso era lo que yo quería agregar. No sé si alguien más desea agregar algo.
Bien, hablábamos hoy también un poco con preocupación cómo cuando bajan los casos, bueno, empiezan a caer muchos de los sistemas que nos habían dado buen resultado de asistencia ambulatoria, de consultas remotas, de manejo de infecciones respiratorias leves o en personas que tienen un bajo riesgo de complicación a través de la teleconsulta y demás. Y bueno, nada, hablar un poco si es necesario mantener, si tenemos que pensar a todos estos recursos bueno, que no funcionaron, si tenemos que mantenerlos, por ejemplo, hacer plan inviernos con estos recursos anualmente. Bueno, seguramente digamos, las realidades en los distintos países y en las distintas regiones dentro de los países son diferentes, ¿no? Pero yo creo que en las áreas urbanas, por ejemplo, pienso en Montevideo y el área metropolitana de Montevideo, y en las ciudades del interior capitales, me parece que deberíamos pensar que este invierno puede justamente venir con la cocirculación de virus respiratorios, puede mantener la circulación de SARS-CoV-2 y se puede asociar a una circulación que todavía no sabemos, pero que eventualmente puede ser importante de influenza. Entonces me parece que debemos estar atentos y creo que deberíamos pensar en estrategias de ese tipo, digamos, de mantener estrategias de consulta ambulatoria, de teleasistencia, justamente pensando en que la demanda a nivel del sistema de salud en lo que tiene que ver con las consultas ambulatorias puede ser importante, y creo que esos sistemas tanto de teleasistencia, en Uruguay tenemos una estrategia que es las unidades de emergencia móvil que van a domicilio, que en más de una oportunidad han sido una herramienta muy importante también porque evitan la venida de las personas, sobre todo de las personas frágiles, a las puertas de emergencia con el eventual riesgo de contacto con otros pacientes y transmisión de virus respiratorios o de otras enfermedades transmisibles en la emergencia. Entonces, yo me parece que sí, que deberíamos pensar que estas estrategias por este invierno seguramente van a ser necesarias, y bueno, y con la experiencia de y de los 2 años anteriores, habrá que ver un poco qué pasa para los próximos, ¿no? E até a questão já conversada com o Dr. Henry sobre a divisão da emergência, né? A divisão da emergência. Que se vio la cuestión de la división de la emergencia, los cuadros respiratorios, eso cayó un poco en varias emergencias, especialmente las privadas, empezaron a volver a mezclar los casos, y quizás lo ideal sería mantenerlo, aunque no haya una emergencia separada, que hayan salas separadas, con focos separados, con personal protegido, con todo el equipo necesario, porque no vamos a poder relajarnos. Y en la sala de espera, el paciente que está tratándose por cáncer, por una fractura, queda en una sala de espera con otros pacientes con cuadros respiratorios graves. Ya aprendimos que no podemos hacer eso y que deberíamos continuar con los cuidados, mantener esos cuidados por un buen tiempo hasta que podamos reevaluar que no sean necesarios, pero por un buen tiempo sería bueno mantenerlos. Bien, bueno, nos preguntan en los casos que... sí, ya te doy la palabra, Álvaro. Voy a leer las preguntas que llegan de quienes están conectados. Sí, nos hablan de tratamiento ambulatorio. Y bueno, capaz que es un buen momento para hablar algo de molnupiravir o Paxlovid o los fármacos que vienen para COVID y oseltamivir en estos pacientes. Bueno, bien, yo comentaba hoy al inicio que me parecía que en los grupos de pacientes de riesgo se vuelve importante el diagnóstico etiológico, me parece. Creo que obviamente clínicamente es imposible distinguir
en el contexto de una infección respiratoria, el agente etiológico. Las presentaciones pueden superponerse completamente, tanto de influenza con COVID-19 como con algunos otros virus respiratorios, o sea que clínicamente no se puede hacer la diferenciación. Sí sabemos que en el contexto de circulación estacional y del brote epidémico estacional, por ejemplo, de influenza, cuando eso ocurre solo por influenza, un cuadro clínico de enfermedad tipo influenza es altamente predictor en ese contexto de que la persona tiene influenza. Pero eso no es lo que nos va a pasar este año. Este año seguramente vamos a tener cocirculación de más de un virus respiratorio. Me parece que por lo menos de SARS-CoV-2 y de influenza es claro. Entonces, esa impresión clínica o ese contexto clínico epidemiológico va a perder eficiencia o efectividad. Entonces, creo que nosotros deberíamos seleccionar a los grupos de pacientes con alto riesgo, que en definitiva el alto riesgo para tener un COVID grave y el alto riesgo para tener una influenza grave son comunes. Entonces, esos son pacientes a los cuales deberíamos, me parece que, insistir en el diagnóstico etiológico. Y bueno, viene el tema de a quién hacerle oseltamivir en este contexto o a quién hacerle molnupiravir. Me parece que a los pacientes que requieren internación por una infección respiratoria aguda grave en este contexto, además de la evaluación, digamos, para llegar al diagnóstico etiológico que decíamos, bueno, se plantea la posibilidad de a quién hay que hacerle oseltamivir y si el paciente tiene una enfermedad tipo influenza, yo descarté SARS-CoV-2 en primera instancia y si los estudios que pude hacer para influenza son de poca sensibilidad, como pueden ser los estudios inmunocromatográficos, la posibilidad de que tenga una influenza es relativamente importante. Y quizás en los pacientes de riesgo con resultados negativos para SARS-CoV-2, si yo no le pude hacer un PCR para influenza, capaz que oseltamivir en esa circunstancia debería indicarse. Estoy hablando de los pacientes de riesgo, ¿no? Los grupos priorizados. Si en ese mismo grupo de pacientes, si le hago diagnóstico, confirmo que tiene SARS-CoV-2, o sea que está cursando COVID-19, y tiene un alto riesgo de evolución a la gravedad, está en los primeros días de evolución del cuadro, de preferencia en los primeros 3 días, pero hasta los 5 días, uno podría utilizar alguno de los antivirales que tenemos en este momento disponibles para SARS-CoV-2. En realidad en nuestro país el que tenemos más disponibilidad es molnupiravir. Lo estamos utilizando fundamentalmente en los pacientes de alto riesgo de evolucionar a una forma grave. Y yo diría que lo estamos usando en 2 contextos. En el contexto ambulatorio de los pacientes con esas condiciones que consultan tempranamente y que se confirma el diagnóstico. Ahí incluimos a los inmunosuprimidos, los trasplantados, los pacientes que están tomando inmunosupresores biológicos, trasplantes de médula ósea y algunas otras condiciones de alto riesgo, los añosos con comorbilidades importantes, y esos pacientes uno los debería poder tratar en el ambulatorio, porque el beneficio estaría justamente en evitar el ingreso hospitalario y la evolución a una forma grave. Y en el otro contexto que estamos usando los antivirales es en el contexto de los brotes hospitalarios, donde obviamente pacientes muy frágiles que están internados en el hospital adquieren COVID-19 y ahí tenemos frecuentemente pacientes
con enfermedad neoplásica, hemato-oncológicos, u otros pacientes trasplantados, u otros pacientes con comorbilidades muy importantes que adquieren el virus adentro del hospital, que habitualmente uno lo diagnostica tempranamente. Eso también es otra cosa que en general en las primeras 48, 72 horas se hace el diagnóstico, y para esos pacientes que cumplen esos requisitos en las condiciones de adquisición adentro del hospital, también estamos usando fundamentalmente molnupiravir. No tenemos prácticamente Paxlovid disponible en el Uruguay, pero bueno. Sería una opción, ¿no? Sería una opción para molnupiravir o Paxlovid para los primeros 5 días, mejor en los primeros 3 días, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Nosotros no lo tenemos disponible en el Uruguay, pero bueno, es de esperar que quizás pueda llegar. Tiene una diferencia de costo, por lo menos en el Uruguay, muy importante, ¿no? O por lo menos el costo previsto, ¿no? Hola, bueno, excelente la teleclínica realmente. Creo que nos debíamos charlar un poco de los virus no COVID, y en realidad ahora estaba mirando, cuando nosotros planificamos esta teleclínica por el 10 de mayo, con Victoria, con Henry, con Elisa del grupo de ECO, había 400 casos en la última semana. Hoy hay 1.200 casos de SARS-CoV-2 en la última semana. En ese momento, en la institución privada donde trabajo, tenía 10 pacientes internados con SARS-CoV-2. Hoy hay 38. Quiere decir que, llevándolo a términos futbolísticos, sin ponerme la camiseta de ningún cuadro, el partido se está enredando un poco, porque estamos, como lo ha manifestado el profesor Julio Medina, estamos asistiendo de forma lenta y progresiva a la tercera ola de SARS-CoV-2, y también estamos asistiendo a la circulación concomitante de otros virus respiratorios que en el periodo 2020-2021, como se explicó muy bien, no estaban circulando ni tan precozmente ni de forma tan prevalente como lo está ocurriendo en este momento. Entonces, el partido se está complicando un poco, y esa es la realidad. Ya se nos ha ido un poquito el tiempo, pero se ha hablado de los virus que están circulando. Gracias a Fernando, Eduardo, Dayana del Ministerio de Salud Pública, han mostrado datos muy valiosos, y por supuesto Henry es un pilar permanente siempre. Efectivamente, pienso que se están incorporando nuevas técnicas diagnósticas en nuestro medio. Hay una tendencia a testear otros virus, además del SARS-CoV-2. Creo que eso es algo que, como muy bien dijo Henry, esa tendencia es más marcada en el caso de los trabajadores de la salud, de las presentaciones graves, de los pacientes con comorbilidades. Creo que la terapéutica para oseltamivir, con oseltamivir, siendo prácticos y siguiendo la coherencia que señaló Henry, los pacientes que ingresan, que en este contexto epidemiológico deben ser aquellos con comorbilidades, aquellos con un terreno con patologías de base importante o con presentaciones graves, y en términos generales los que ingresan se van a beneficiar del uso de oseltamivir, y algo similar ocurre con el uso del molnupiravir, que me parece que en términos generales los que están ingresando a los centros nosocomiales, que son pacientes con presentaciones graves, o reitero, con factores de riesgo, evidentemente, seguramente se benefician. La disponibilidad baja en nuestro medio todavía no está cubierta por las prestaciones mutuales, pero a diferencia de lo que nos pasaba con el tocilizumab, que ahora está cubierto muy ampliamente, el costo es mucho menor, y la gente puede acceder a ellos con precios bastante razonables. No que le estoy haciendo propaganda a nadie, pero creo que el tratamiento de 5 días de 800 miligramos cada 12 horas cuesta unos 2.600 pesos uruguayos, que en el Uruguay es algo accesible, reitero, en comparación con lo que era el tocilizumab, que era muy inaccesible para mucha población, pero hoy está cubierto gracias a las pautas y a los protocolos que han organizado compañeros que están acá. Desde el sector salud tenemos que insistir mucho en la vacunación para la influenza, en reforzar las vacunaciones para SARS-CoV-2 en las poblaciones que ya está disponible, y en todo lo que se hizo durante la pandemia, que estuvo muy bien: el lavado de manos, el uso de equipo de protección personal, los tapabocas, la ventilación de muchas áreas, cosas que antes no estaban tan incorporadas como están ahora realmente, y son valiosísimas, especialmente donde se cuidan muchos pacientes, centros residenciales, lugares donde atendemos pacientes, en varios hospitales, y ni que hablar donde se junta mucha gente.
La división de la emergencia que dijo Henry y que también dijo María Pía, no tengo dudas que por este año la vamos a tener que mantener. Y por supuesto asistiremos a las zonas grises que tuvimos siempre. El paciente que entra sin síntomas respiratorios, con una colecistitis, pero tiene un antígeno positivo, se nos complicó el partido. Pero bueno, ese no lo vamos a poder evitar realmente. Entonces, redondeando un poco, muchísimas gracias a todos por las participaciones que han sido de excelente nivel. En términos generales, los ingresados, los pacientes con factores de riesgo y trabajadores de la salud, los tenemos que tratar de testear para virus SARS-CoV-2, para otros patógenos respiratorios, lo que dispongamos. Las técnicas de biología molecular son excelentes, están ampliamente accesibles, pero son costosas también en nuestro medio, en comparación con las inmunocromatográficas, son sensiblemente más económicas. Ojalá tuviéramos acceso para todos, ¿no? El problema del acceso a la biología molecular en el diagnóstico de algunos virus en nuestro país es un problema no menor, que viene de hace largo tiempo, pero no es momento de conversarlo acá. Testemos mucho, tratemos precozmente a los pacientes con factores de riesgo y con presentaciones severas, entre paréntesis, la mayoría de los que ingresan, enfaticemos mucho las medidas de prevención, como la vacunación, el lavado, la higiene, la división de respiratorio y no respiratorio, el uso sistemático del tapabocas en las áreas asistenciales. Cuidémonos mucho, porque dentro de un mes, cuando nos juntemos a conversar, capaz que de vuelta cambió el partido y veremos qué pasa con esta tercera ola que está instalada y que da la impresión de que se está complicando junto con la circulación de otros patógenos respiratorios. Por el momento esa sería un poco la síntesis de lo que han dicho. Y vuelvo a agradecer la calidad de las exposiciones y también les agradezco que se hayan ceñido al tiempo, cosa que yo no hice, pero bueno, muchísimas gracias a todos por la presentación. Bueno, agradecemos a todos. No sé si Fernando quiere decir algo más, y si no, estaríamos cerrando la actividad. Volvemos a agradecer a todos. Solamente gracias por la invitación. Creo que la palabra, como habló doctor Henry, doctor Julio, es mantener la vigilancia. Creo que esto es necesario en este momento, que el terreno adelante no lo conocemos. Vamos a tener circulación, concirculación, pero mantener la vigilancia, tener en cuenta los testes rápidos y saber utilizarlos para no vaciar la vigilancia de los virus respiratorios con ellos. Esto es muy importante. Y gracias más una vez por la invitación. Muchas gracias a todos en nombre de ECO.